Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Andy Flow y el Rincón de Danielo, por supuesto. Hoy vamos a hablar de la verdadera historia de Hernán Cortés. Ya sé que en el anterior capítulo dije Hernán Cortés y Francisco Pizarro, pero es mejor dividirlo en dos vídeos separados, ¿no? ¿Estáis listos para ver cómo Hernán Cortés acabó con la que era la creen de la creen en América, que era el Imperio Azteca? Así que cabecera y comenzamos. Y los cajes de las pateras, Hernán Cortés y conquista de México. Hernán Cortés nació en Medellín, no Medellín, Colombia, no, Medellín, Badajoz, en 1485, extremeño de pura cepa, vamos. En su juventud estudió en Salamanca, que en ese momento Salamanca era la polla, vamos, la polla vinagre. se formó en leyes. Poco después volvió a su pueblo y después zarpó al Nuevo Mundo. Aquí seguramente él no tenía ni muy idea de que iba a cambiar la historia del mundo. Allí él fue un chico tan talentoso que le llamó la atención a Diego Velázquez, no era de la Medina, no, el gobernador de Cuba en ese momento. Y él le ofreció una cosa, dijo, él le ofreció conquistar el Imperio Azteca, algo así, Como conquistamos el Imperio Azteca, vamos a ser la reina del mundo, vamos. Los ingleses y los franceses se van a cagar cuando nos vean. Aunque sí que es cierto que ya intentaron antes llegar Francisco Fernández de Córdoba y Juan de Grijalva, él fue el que de verdad consiguió conquistar. Y también que sí, que él fue el que hizo más o menos popular lo de los caballos, Y de hecho con su maravilloso caballo que era un mestizo de yegua yemení con caballo andaluz del califato de Córdoba. Pero bueno, eso es otra cosa. De Cuba llegaban nada más y nada menos que agarrados 550 soldados. Entre ellos tenemos 32 ballesteros y 13 escopeteros. Y esto es de lo más importante. Esto es de lo más importante. A esa conquista del Imperio Azteca colaboraron indígenas que estaban hasta la punta de las narices del Imperio Azteca. Aparte, así es un ejemplo claro de que la conquista de México no solamente lo hicieron Hernán Cortés, soldados españoles, soldados indígenas, especialmente tazaltecas, y también varios esclavos negros de África. Aparte también de 10 cañones de bronce, 4 falconetas y 16 caballos. Y en ese puerto desembarcaban es donde ahí fundó la ciudad de Veracruz, que hoy en día es una de las ciudades más importantes del mundo. Allí utilizaba especialmente para comunicarse con Carlos I y Quito de Alemania, mandándole cartas, joyas, etc. En ese momento el Imperio Azteca estaba liderado por Moctezuma. Un hueso duro de roer. Y allí empezaron a darse de hostias en la batalla de Centria. Cada un fumado de allí decía que viva Santiago Apóstol. Y también hay que decir que otra cosa muy importante, que allí quemaron todos los barcos para que ningún arrepentido pueda volver a Cuba. Algo tipo, Aquí no se va nadie, el que quiere ir a Cuba que se vaya grabando. mira, va pasando los días y necesitan apoyo de la gente de alrededor para que el Imperio Azteca se le bajen los pantalones. Bien, pues entonces se hicieron coleguis de los Cepoala y de los enemigos de Tenochtitlán. Tenochtitlán es lo que hoy es México DF, que son los tlaxcalas, donde hay los tlaxaltecas que mencioné antes. Moctezuma quería evitar que entraran los españoles. Estos pavos que ni se me acerquen. Entonces, en la ciudad de Cholula, el emperador, Diciendo, jaja, estos pavos nos los comemos con papas. nunca mejor dicho, pero bueno, eso hablaremos después. Cortés diciendo, Que os he pillado y a mí no me la cuelas. y él mató a los colechicas. Y de ahí se fueron a Tenochtitlán. ¡Vamos! ¡A por Tenochtitlán! La ciudad era un poco como la capital de los tartesos, un poquito como Atlántida, una isla comunicada por varios puentes. Los españoles tenían sed de venganza y secuestraron a Moctezuma y sobre todo, pareciendo un poquito que estaba despistadito, y pumba, secuestraron a Moctezuma. Durante varios meses convivieron en el palacio de Achadacatal. Y otros veces, bueno, es rozarse el cariño, pero no fue tanto cariño. Bueno, que sí que siento que luego, más tarde, llegaron a las costas los hombres de Velázquez, encabezados por Pánfilo de Narváez, aunque al final sí se hizo pacto con Moctezuma. La cosa está empezando a ir bien con los hombres que acabo de mencionar. Hernán Cortés se tiene que pirar y deja la ciudad en manos de Pedro de Alvarado. Y allí Cortés machacó a las tropas de Narváez. Mientras tanto, en la capital, Alvarado, temiendo que la atacaran, había masacrado a la nobleza mexica. Moctezuma pedía calma, pero igualmente no se veía nada. Aparte de que él fue, esto es cierto, lo mataron de una pedrada en la cabeza, literal, Tras la muerte de Moctezuma, Cortés, dispuesto de la huida de la ciudad, en la que se huía de la ciudad, la que conocía, pues entonces se le conoce como la Noche Triste. Se le llama así porque fue la única batalla en la que perdieron los españoles. Aquí gran parte de los soldados españoles y indígenas que colaboraron con ellos fueron asesinados en los pasos de la calzada de Tacuba, a manos de mexicas. El pueblo no tuvo un buen día. Bueno, eso pasa a todos.
Aunque sí que es cierto que luego los españoles, si no lo vais a cagar. Y nos hicimos muy fuertes y ganamos la batalla de Cotumba. Y después regresamos hasta Chacalá. Después se propagó una epidemia de viruela. Y como los indígenas no tenían esa defensa para resistirla, cayeron como moscas. Muchos cayeron como moscas. Y eso creéis que no benefició mucho a Cortés. Y eso creéis que, bueno, tras sacar las Cortés diseñó una especie de bergantines que iban a navegar por el lago Texcoco. Y se construía en la orilla. Empezaba a construir esos bergantines en la orilla. ¿Qué pasaba? Que en unos combates, eso era una cosa muy fuerte. En unos combates, los indígenas con las canoas les hacían cosquillas a los bergantines. Entonces, ¿qué pasaba? Cada vez los españoles tenían más apoyo, también las enfermedades que dije antes. Y hasta que el 13 de agosto de 1521, el último emperador Cuauhtémoc fue apresado mientras subía en una canoa. Y ese fue quien entregó a los españoles esa ciudad totalmente destruida por la guerra. Y aquí termina la conquista. No sé antes de decir, os acordáis que dije antes de lo de que estos pavos nos los comemos con papas, nunca mejor dicho. Bien, eso es porque el Imperio Azteca se hacía. El Imperio Azteca tiene una manía de hacer sacrificio. De hecho, al año, entre 20.000 y 30.000. Y no le daba asco a nadie, hombres, mujeres, niños, etcétera. No le daba asco a nadie. Y se utilizaba, y luego diréis, ¿para qué se hacía eso? Para comérselo. Normalmente eso de los sacrificios se hacían normalmente en tiempos de fiesta, como la verbena de tu pueblo, pero aquí se sustituye la música por los sacrificios. De hecho, en una iglesia de México se encontró no sé cuántas calaveras, no sé cuántos esqueletos, millones que eran esos de sacrificios del Imperio Azteca. Y bueno, también hay que recordar, por supuesto, la figura de la Malinche, por supuesto, novia de Hernán Cortés, que fue el momento como ella. Porque Hernán Cortés no tenía ni papa, no sabía ni papa de las lenguas indígenas. Entonces ella empezó siendo una esclava y terminó siendo la novia de Hernán Cortés, la que le traducía, la que le guiaba el camino hacia los indígenas, la que hacía eso como un intercambio, con la que menos se contactaba entre los indígenas. Aunque es que, y durante muchos años fue un poquito como una traidora, aunque sí que es cierto que poco a poco eso está cambiando. Y bueno, aquí terminamos esta maravillosa conquista de Hernán Cortés. No perdáis el siguiente capítulo, que hablaremos de Pizarro, aquí así. Hablaremos de la conquista de Perú, Francisco Pizarro, otro extremeño. Los extremeños son grandiosos. Los extremeños son uno de los más grandes. Así que, tercer mundo de qué. Así que nosotros terminamos. Y nos seguimos viendo aquí en Nannyflog. Más contenido, para más entretenimiento, para más música, para más cositas. Y para más capítulos del Cajero de las Pateras, por supuesto. Entonces sigo viendo aquí en Andy Flow. Suscribirse y un pesito, saludo fortísimo.